Here we go! By D. Morrow. Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Nintendo GameCube, cómo le rayamos el Y o el por detrás y lo pintamos de color rojo para que nos aparezca el color por encima y parezca que esté completamente arañado. Y mirar cómo lo hemos pulido, lo hemos dejado completamente nuevo, no está barnizado. Cómo le hacemos todos los detalles estos al mando, a la consola. El interior lo pintamos en color rojo y mango. Y hendiduras todas lijadas y pintadas. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una GameCube, ¿vale? Empieza a rodar aquí abajo para adelantar un poquito el tutorial porque estoy intentando bajarles los tiempos porque este se va a ir, yo creo que va a ser un poquito largo, ¿vale? Vamos a pintar una GameCube, solo he hecho una en todo el tiempo que llevo pintando, etcétera. ¿Por qué? Porque es una de las consolas más difíciles para mí de desmontar, de montar y de pintar. De pintar más que nada, no difícil, simplemente que hay que tener muchísimas cosas en cuenta, porque va súper justa en todo, sea botonera, sean anclajes, sea parte de arriba con la de abajo, todo va al detalle y al milímetro, ¿vale? A tener en cuenta estas consolas cuando la vayamos a comprar, como me ha pasado a mí, ¿vale? Siempre se rompen por los mismos sitios, o siempre tiene unos puntos en concreto que hay que tener en cuenta. Lo primero, que no le falte ni una tapa, porque a todas siempre le falta una. Hay algunas, no sé si son de 2, de 3, eso no lo sé, pero siempre falta alguna tapa. Y la pieza complicada, de la que siempre se lleva todos los golpes, es la base. En la base, ahora pondré unas fotos y no sé si tengo algún vídeo para mostrar de cómo yo lo he ido recuperando poco a poco, sin prisa, ¿vale? Siempre que tenga un golpe o un defecto, que tengamos que reconstruir una pieza, no tengáis prisa. Yo, por ejemplo, que esta sí que ha sido complicada darle digamos, la misma forma, que todavía no sé si lo tiene, a medida que vayamos avanzando, iremos viendo si hemos hecho bien el trabajo y si no, bueno, podemos irlo corrigiendo siempre, ¿vale? Aunque nos retrase el proceso. Yo esto lo explico siempre refiriéndome a consolas, pero esto lo podéis poner en cualquier ámbito, ya sean en coches, en cualquier cosa que hagáis, ¿vale? Bueno, y le he recuperado estas zonas, ¿vale? No tiene nada, se han masillado 1 o 2 veces, se ha lijado lo masillado con masilla de coche, de carrocero, ¿vale? Masilla de poliéster, ¿vale? Le he dado la forma, lo he puesto planito, le he ido lijando con el taco por aquí, pero ¿qué pasa? Aquí ancla otra pieza y tenemos que darle el mismo grosor para que cuando la cojamos encaje, porque nos vamos a pegar un palizón con las piezas desmontadas, las vamos a reparar y luego no nos encaja. Y una vez pintada, todo bien hecho, cualquier pieza, sea una consola, un coche, lo que sea, una madera, empecemos a rectificarla. Ahí entran ya, corremos riesgos de que rectificando la zona nos salte el material o lo dañemos, lo agrietemos o peguemos con el cúter algún corte y se nos marque, ¿vale? Pero bueno, aquí atrás ha quedado bastante bien. La que tengo mis dudas es esta de aquí, porque había que reconstruir mucha zona, más o menos lo he hecho por dentro con un bisturí de farmacia o un cúter un poco gordo, siempre con mucho cuidado, aguantando, paciencia, ¿vale? Le hemos ido dando la forma, ¿vale? Y ha quedado, yo creo que está correcto. Que seguramente lo mismo tenga que retocar otra vez, reseguir, bueno, lo diré, os lo enseñaré cómo va quedando, cómo la iremos casando, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer, la voy a hacer de Resident Evil. Hace poco vi una consola, ¿vale? Por internet, bueno, llevo tiempo viéndola y me encantó. ¿La voy a copiar? No. Vamos a hacer algo parecido, pero siempre cambiándole algo, es lo que tenemos que hacer. Si algo nos gusta, lo haya hecho otra persona, que la gente lo has copiado. Sí, sí. Si algo funciona y algo me gusta, lo voy a copiar. ¿Por qué no? Lo vamos a copiar. Todo se copia, ¿vale? Así que la vamos a pintar en blanco. Y estas piezas que tengo aquí las voy a pintar de color rojo. El interior, digamos, de la consola, supongo que lo haré en rojo también.
Y luego le añadiremos o bien gotas o bien... Hace poco hice una PlayStation y le marqué los dedos. Y lo mismo le hacemos eso, ¿vale? Y una cosa curiosa, porque el Jewel, ¿vale? La pieza de arriba le llaman Jewel, que aparte, si lo vais a comprar, hay muchos personalizados o customizados y valen pasta. Bueno, valen pasta, lo mismo son 40, 50 euros, 30. Yo no me lo voy a gastar. Yo no me lo voy a gastar. Estuve buscando el de Umbrella y piden, no sé si son 40 euros y bueno. Entonces intenté quitarlo de esta pieza, ¿vale? Porque digo, a ver si se le puede hacer algo y quitándolo y retirándole la pega sin querer, rayé por aquí arriba. A medida que nos comemos de aquí abajo, vamos marcándolo por aquí arriba. Entonces se me ocurrió rayarlo bastante, ya le retiraré la poca pega que le queda y lo pintaremos de rojo por detrás. Para cuando lo veamos desde arriba, se nos vea, si os fijáis, se transparenta mi dedo, ¿veis? Pues esto se verá de color rojo. Y ya luego no sé si le haremos un candy rojo en el cristal de delante, depende cómo lo vea. Si lo veo muy curioso, así lo haré. Y le rellenaremos las letras de color negro, rojo, las que tenga, y ya miraré qué más se le puede ir haciendo a esta consola, que es muy customizable. Para mí es una de las consolas más bonitas que hay, la verdad. Por forma, no la he tenido nunca, no, ni he jugado a ningún juego de esta consola. Ahora, a partir de ahora sí que jugaré. ¿Vale? Así que yo me pongo ahora a darle el color blanco, que la vamos a pasar en color blanco. Le voy a aplicar un blanco monocapa. Sé que estoy dando mucha caña, que estoy hablando mucho, pero bueno, lo intento ir lo más rápido posible. Un blanco monocapa, blanco con brillo incorporado. Le daremos una mano finamente porque estamos pasando de negro a blanco y hay que ir con cuidado. ¿Vale? Una capa fina, dejaremos pasar 10-15 minutos y le volveremos a dar otra capa, que en teoría es la definitiva, pero si hemos dejado algún canto que no nos convenzca, le volvemos a dar un repasito pasados otros 10 minutos, ¿vale? Hay que tener en cuenta cuando hacemos un blanco o un color monocapa y tenemos que cubrir una pieza tan oscura, cómo hemos diluido la pintura. Yo la he diluido bastante. Y se nos pueden marcar todas las aristas, digamos todos los cantos vivos, al estar tan líquida. Podemos o bien tirar un pulverizado primero a esas zonas, ¿vale? O si no, esperar más tiempo. Yo muchas veces hago la mezcla y dejo la pistola al sol o dejo que, digamos, empiece a catalizarse un poco, ¿vale? Para que pille, no sea tan líquida, ¿vale? Bueno, yo no os caliento más la cabeza, me pongo a darle el blanco y una vez le hayamos dado el blanco, os enseñaré un vídeo de cómo la hemos dejado y la vamos a preparar para el día siguiente, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí y me pongo a dar el color blanco. Las piezas que van de rojo las dejamos ahí apartadas y nos liamos a darle el color blanco. Un pulverizado solo. Bueno, ya le hemos dado las dos manos de blanco y veis, yo ya estoy dejando que seque. Este es el aspecto de la tapa. Ahora mismo, a ver si la puedo girar, veis, la reparación la veo más o menos correcta. Esto que estáis viendo es un exceso, lo mismo, de pintura que le he dado, veis, mirad la gotita, ¿ves? Que esto o bien lo quitamos ahora estando fresco o una vez ya al día siguiente, cuando caiga, la cortamos con un cúter, ¿vale? El mando hay que decir que es complicado, lo más que va a costar es meter ahí la pintura, ¿vale? Pondré unas fotos ahora para que se entienda y he tenido que pintar desde arriba, desde aquí para que entre, ¿vale? Esto no hay problema. La tapa que, si os fijáis, mirad los botones, veis que están todavía oscuros por dentro, negros, no metáis pintura ahí, la mínima posible, porque el botón, que ahora los pintaré de rojo, va súper justo. Mando y ya luego el día siguiente a todas estas tapas le vamos a lijar las letras. Si nos fijamos mucho, mirad las letras, se les ven los bordes negros, no sé si los apreciaréis, ¿vale?
porque están muy salientes. Pues las lijaremos, las dejaremos negras y ya le haremos las marcas de sangre o rojo o a ver qué se me va ocurriendo. Mi idea es rellenar estas letras de rojo, ¿vale? De la tapa arriba, eso también. Y aquí lo mismo, pegar un pulverizado de color rojo para que salga para afuera, junto a la pieza que pintaremos rojo por debajo. Ahora, en un rato. Y esto también irá en rojo. Una vez ya le he retirado la pega, ¿vale? Y lo he rascado todo lo que he podido, esta es la parte de atrás. Así que vamos a aplicarle el color rojo, ¿vale? Yo he protegido todo lo de abajo, incluso los laterales, pero no hace falta porque al siguiente día los podemos lijar. Es importante en esta consola, si vamos a pintar Jewel o vamos a engordarla, donde encaja el Jewel en la tapa, eso de ahí que entre la mínima pintura, y si no, esto lo vamos a ir lijando el contorno para que no se nos engorde, ¿vale? Y yo voy a tirarle el rojo por abajo. Ahora mismo estoy utilizando, para las piezas, digamos, voy a utilizar un rojo un poquito más oscuro que lo que voy a utilizar para hacerle las marcas de sangre o, bueno, o el simulacro así de sangre, ¿vale? Este, digamos, va a ser más oscuro de lo normal. Y vamos a pintar los botones finamente, ¿vale? Lo vamos a hacer también en 2 pasadas. Yo todo lo hago en 2 pasadas, ¿vale? No cargamos en exceso porque no sirve de nada. Y luego cuando le aplicamos el barniz, le vamos a tirar solo barniz por arriba. No le vamos a meter barniz por los laterales porque ya he comentado que es una consola que va muy justa, ¿vale? Y los botones del mando haremos lo mismo, ¿vale? Yo lo dejo aquí. Lo pongo a cámara rápida y ya siguiente día empezamos a hacerle todos los detalles. Bueno, y una vez ya bien seca, empiezo el vídeo en manga corta y ahora ya voy en manga larga. Simplemente es porque fue un proyecto que empecé y tuve que ir parando, etcétera, para adelantar otros. Y ahora lo vuelvo a retomar. También porque GameCube es una de las que más me cuesta de hacer, de montar, etcétera, ¿vale? Bueno, pues la tenemos de color blanco, ¿vale? Y yo ya le he pintado, digamos, el interior, ¿veis? En color rojo. Y lo hemos puesto catalizado y ahora vamos a hacerle detalles por fuera. A la tapa le he rellenado, digamos, las letras en color rojo, también lo que siempre hacemos, las hendiduras. Y a la otra, la tapa, digamos, donde el conector de los mandos, se lo hemos hecho en color blanco. Y ahora vamos a hacerle unas marcas en color rojo. He lijado también, digamos, para darle un efecto de desgaste a la consola. Y ahora le haremos unas marcas con el mismo granate que le hemos hecho, digamos, el interior y algunas marcas. Y a Master Stickers, ¿vale? Le compré ya hace tiempo porque ahora me metí hace poco en el perfil y pone como que ya no vende a España. No sé si es a España o a algunos países en concreto, pero no tiene acceso. Me meto por eBay y lo tiene como capada la cuenta o bloqueada a España, ¿vale? Entonces voy a ir a cambiar la cámara y nos pondremos a darle color rojo. ¿Qué le vamos a hacer de color rojo? Lo que le quiero hacer es esta rejilla, voy a pintar por dentro, a través, a ver qué conseguimos. Si conseguimos un efecto de que salga la pintura por aquí, se nos marque de alguna manera llamativa, y a la zona central voy a ir tirando con la pistola, pequeño pulverizado alrededor, para que se nos marque de color rojo. Y cuando coloquemos el Jewel, que hemos teñido de rojo por detrás, nos dé un aspecto muy llamativo, ¿vale? Le he dejado montar las tapas y la parte de abajo exactamente igual. Le he montado las 3 tapas para que todo quede, digamos, concorde y en armonía, ¿vale? Voy a cambiar la cámara y nos podemos hacer las marcas. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a ir haciendo las marcas. Gritaré un poco más porque llevo la mascarilla puesta, ¿vale? Y vamos a desconectar el compresor para que no salte. Y vamos a ir pintando, vale, tiramos rojo. Lo que quiero hacer o simular es la zona del centro, zona central de la consola. Gritaré porque la pistola hará ruido porque la tengo que acercar al micro y no sé si escucharemos bien, ¿vale? Vamos a ir pintando alrededor, solo el perímetro, ¿vale?
que sobresalga hacia afuera. Así, ¿veis? Solo el filo. Vamos a ponerla bien controlada aquí. Vamos a ir pintando, pintando, pintando. Que salgan esas pequeñas gotas y que dé un toque. Bueno, un toque yo creo que puede quedar muy bien. O por lo menos original y curioso, ¿vale? Vamos pintando, pintando, vale. Cada vez un poquito más. Entonces, cuando coloquemos el jewel, esto ya se nos verá, digamos, así. Y ahora lo que decía de las rejillas. Esto es un invento, vamos a ver cómo nos sale, ¿vale? Vamos a ir pintando la rejilla por dentro. Uy, se nos ha caído, mira, hemos tenido suerte. ¿Veis? Accidentes en directo. Ha caído correctamente. Comprobamos que no le ha pasado nada. Vale. Y seguimos. ¿Vale? Pintando. ¿Veis por lo que hay que sujetar las cosas bien? Vale, y ahora vamos pintando de todos los ángulos. No hemos conseguido mucho, pero bueno, por lo menos se nos verán los cuadraditos, digamos, todos de color rojo. ¿Vale? ¿Vale? Así cuando la tengamos de lado, por lo menos. Yo pensaba que nos iba a difuminar mucha más pintura para afuera, pero bueno, le dará un toque así también bastante llamativo. Y luego le vamos a hacer marcas por todo el resto de la consola, como he hecho, digamos, en la tapa trasera. Vamos a ir disparando. Así que si se nos mancha con los guantes, ¿vale? Porque el mango de atrás, que no lo tengo aquí, lo que sí que le he hecho es, me he manchado las manos de rojo y las he puesto. Como por ejemplo ahora vamos a ir poniendo por aquí, las vamos, ¿veis? Así, vamos a irnos llevando, digamos, el color un poquito. No nada, hice hace poco una Play 1 con este aspecto, digamos así, rayándola, digamos, con las manos. Y bueno, quedó, a mucha gente no le gustó. Vamos a hacer algo más sutiles, ¿vale? Vamos a ir pintando los cuadraditos y que nos quede lo mejor posible. ¿Veis? De dentro le vamos metiendo de varios ángulos. Vamos disparando de todos para que se nos vaya manchando. Y ahora igual vamos pillando y vamos manchando, manchando poco a poco. No quiero esta vez ser tan bestia como con la otra consola, porque sí que es verdad que creo que me pasé. Me lo dijo mucha gente, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer algo sutil, algo así, algo fino. No le voy a hacer más a la parte de arriba, a la parte de atrás, ¿vale? Manchamos un poquito bueno, la tapa. ¿Veis? Y vamos a mancharnos un poco por aquí, pero mínimo, ¿eh? Vamos un poquito más. Y esto es lo que vamos a hacer también con el mando, etcétera, etcétera. Manchamos las manos, partimos y tocamos un poco, un poco. Vale, vamos así, pegándole refregones. Es una pintura que se seca muy pronto, ¿vale? Se seca muy pronto también porque esta pistola, la boquilla es de 0,8 y bueno, pulveriza mucho, tira mucho aire, ¿vale? Ya está. No más. Parte de abajo, igual, ¿vale? Pasamos algo finamente, algo sutil. No voy a colocar ningún sticker de Umbrella ni nada. Simplemente, bueno, va a ser una edición que hagamos así un poquito manchada, de rojo, de sangre. No voy a decir nada de Resident Evil ni nada, simplemente, ¿vale? Algo sutil. Hay versiones de GameCube de Resident Evil, una plateada que he visto en concreto. Hace poco estuve puliendo un jewel para un chico, un suscriptor del canal. Y vale, vamos a dejarla así, finamente. Conector del mando, exactamente igual. Tocamos, manchamos un poco, algo sutil. Y ya está. No nos sobrepasamos. Vale. Vale. Y ya faltaría mando parte trasera. Ahora ya lo que haré, una vez ya termine, digamos, este mando,
colocaremos un soporte para la tapa, digamos, y otro, bueno, un soporte para la tapa y otro para la consola, ¿vale? Y ya pasaríamos a barnizar. Yo ahora voy a dejar pasar 10-15 minutos y damos la primera de barniz. 10-15 minutos y segunda y definitiva capa de barniz. Pero mirad el aspecto, ¿veis? Las letras de GameCube en rojo brillante. Como, bueno, no ha sobresalido la pintura aquí todo lo que yo quería, pero bueno, se nos marca bien todos los cuadrados en color rojo, que le da un toque, yo creo que bonito. Aquí que hemos pintado de color rojo. Voy a pintar aquí que se ha fumado un poquito de blanco. ¿Veis? Y luego si queremos hacer algo de lo mismo que hemos hecho ahí, pues por aquí también podemos hacerlo si queremos. Lo que queramos, de manchar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, yo lo dejo aquí, me pongo a preparar las piezas y pasamos a barnizar. Bueno, yo ya le he dado las 2 manos de barniz y este es el aspecto que presenta. Lo mismo ahora no puede convencer mucho, pero ya veréis como una vez ya montada va a dar un aspecto muy bueno. Mirad cómo ha quedado, la pegatina cómo ha entrado perfectamente y va a quedar muy bien. Bueno, yo lo dejo aquí, pongo un vídeo y nos ponemos a montarlo. Bueno, una vez ya montada, ya terminada, voy a poner unas fotos, como siempre digo, ¿vale? Para que veáis el acabado. Hay que tener cuidado con esta consola porque va muy al milímetro. Y mira, por ejemplo, los botones los pinto y engordo exactamente igual. Y por ejemplo, este lo tengo que repasar un poquito para que me acabe anclando porque se me quedaba un poco atorado, digamos, ¿vale? No me hacía la acción de levantar la tapa porque rozaba. Para que veáis lo justo que va. Estos botones perfectos y este iba súper justo. Vamos, se me quedaba clavado. No me llegaba a accionar, digamos, el levantamiento de la tapa. Ha quedado bastante curiosa. Sí que es verdad, tengo por el canal una PlayStation 1, ¿vale? Que hago así y bueno, la gente me dijo que era muy sencilla, acostumbrada a verme lo que había hecho, pero bueno, yo en verdad en diseños estoy muy limitado. Soy una persona muy limitada. Ahora estoy probando muchas cosillas y haciendo cosas nuevas, ¿vale? Que nunca he hecho. Yo siempre pintaba un color, 2 colores, ahora empecé con marmolizados y hacer algunas cosas, integrar pegatinas, que eso sí que lo había hecho cuando pintaba motos. Pero bueno, ¿vale? Quedaros también con la idea, que lo que he hecho es coger y copiar una idea que me ha gustado, que he visto que llevaba detrás tiempo, digo, vamos a cambiarla y me pongo digamos, a limpiar el jewel, digamos que cometo un error,
y hay que ir solventando los problemas que nos vayan surgiendo, porque no vamos a comprar otro aparato, otra consola para recuperar una, luego tenemos una a medias y hay que ir sacando, digamos, las castañas del fuego, ¿vale? De alguna manera, irnos anteponiendo a los errores que cometamos, porque se va a cometer muchos. En pintura siempre, por mucho que controlemos o creamos que controlamos las cosas, pues cometemos pequeños errores, fallos, lijamos de más, etcétera, y tenemos que recuperarlos. Y siempre que es una recuperación, vamos a poner, hacemos un acabado y nos queda mal, no nos gusta, cuando hacemos la recuperación tenemos que trabajar el doble de mejor, el doble de bien, incluso más, para que nos consiga, para conseguir que nos quede bien. Siempre que hay un retrabajo hay que trabajar el doble de mejor, ¿vale? Yo ya lo he montado todo, el mando sí que es un mando clónico, ¿vale? El mando no, ya cuando me la pasó mi amigo Juanma, esta consola que es suya, ya no funcionaba el mando porque tiene una rotura por dentro de... Sobre todo los mandos de GameCube hay que tener mucho cuidado cuando se desmonten o no se desmonten, porque hay un motorcillo, ¿vale? Que creo que es este, sí, y se sueltan muy fácilmente, van con dos cables muy finos. Tanto los clónicos como los de Nintendo. Diría que hasta los de Nintendo son más débiles, ¿vale? Van menos reforzados. Y bueno, y yo se lo he pintado, se lo he montado y ya se la pasaré. Espero le guste con todas las tapas, que esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando miramos por Wallapop o Vinted o vayamos a comprar este tipo de consola. Las tapas. A casi todas les falta. Y si vamos a comprar una de segunda mano, vamos a pedir una foto por abajo. Porque me ha pasado de comprar una y no le faltaba una tapa. Y luego siempre te dicen que, bueno, que nada, que lo ponían en el anuncio, etcétera. Y bueno, sobre todo vamos a asegurarnos, ¿vale? Pues ha quedado bastante bien. No consigo sacarle digamos, el rojo por las rejillas, pero bueno, se queda así un pulverizado, luego con el barniz y todo, pues la verdad que ha quedado un acabado, me gusta, curioso. Tengo pendiente hacer un par de GameCubes más, uno en color dorado, que quiero hacerlo con pan de oro y dorado, ¿vale? Para a ver si la consigo dejar dorada entera. Y bueno, y estoy preparando también dos PlayStation Automotive, una en blanca y una en dorada. Hay en color amarillo, que es para mi amigo Antonio. Y bueno, nada, espero que os haya gustado, os haya entendido, quedaros con las pequeñas ideas que os pueden servir luego para hacer otros proyectos. No este proyecto en concreto, sino otro similar o parecido, el pulverizado de aquí, que mirar cómo ha quedado y bueno, a mí personalmente me gusta, ¿vale? Simplemente daros las gracias por todo, el apoyo, etcétera. Intentaré este año progresar un poquito más, traer nuevos efectos de gotas, nuevos colores y bueno, a ver si me compro ya el plotter, ahorro para el plotter y empiezo a poder hacer pegatinas de verdad, no como las que me hicieron para la de Metal Gear, que tengo puesta en el canal que subí hace poco, y consigo dar un paso más, ¿vale? Muchas gracias por todo.